¿Qué tal? Muy alegre de estar nuevamente acá en una de esas iniciativas apostólicas que nos colocan justo frente a usted para traer algo que nos pueda edificar en este momento que nosotros vivimos y para recordarle que la iglesia no se detiene, continuamos hacia adelante y los planes siguen y el Espíritu de Dios está con nosotros. Tenemos situaciones muy variadas y el único que no cambia es nuestro Dios y ha prometido estar con nosotros, ayudarnos en todo y velar porque nosotros podamos hacer lo que nos mandó a hacer. Hoy tengo para ustedes un tema que le he llamado el retrato de un profeta. Así que oro desde ya para que usted, mientras está escuchándome, pueda verse reflejado o reflejada en lo que la palabra de Dios nos revela acerca de nuestro llamado y de la tarea que nosotros debemos de llevar adelante en este tiempo tan interesante. Mientras yo escribía, efectivamente los rasgos parecían incontables, pero absolutamente reveladores, y sobre todo nos centran a nosotros en lo que hoy nosotros debemos de cuidar y debemos de estar haciendo también. Yo espero que mientras usted escucha, vuelvo y le repito, pueda afirmar: ese soy yo o esa soy yo. Para empezar entonces, los profetas son hombres y mujeres que aman a Dios por encima de todo. Pareciera esto algo obvio, pero realmente es necesario que se diga. Eso es un distintivo en la vida de un profeta. Son gente de vivir en el secreto de Dios, como dijo el Señor a Jeremías, y aparece en el libro de su nombre. Al estar con esa cercanía, al vivir en el secreto de Dios, ese amor se exacerba. Los profetas son equilibrados, son una mezcla de severidad y de misericordia, tal y como lo es el Señor. Y nosotros podemos leer acá en Isaías 54 y verso 8 que dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿No ve? Aquí tenemos nosotros una mezcla que describe a nuestro Dios, severidad y misericordia a la vez. Así también los profetas se mueven en ese equilibrio por lo general. Muy cercanos son los profetas por estar en el secreto de Dios, muy cercanos al pensamiento de Dios, a lo que Dios tiene en el corazón. Y por esa razón, al oírlos hablar por lo general nosotros los vamos a oír hablando como si no tuvieran limitaciones. Y eso, le hago la salvedad, es porque lo que han recibido es de parte de Dios. Así que lo que ellos hacen es llevar la palabra de Dios a través de sus bocas. Generalmente la gente que oye a un profeta hablando como que no tuviera límites, bueno, podrá pensar ¿cómo se atreve a hacer esas aseveraciones? Sin embargo, cuando entendemos que ellos están solamente compartiendo un mensaje que proviene de Dios, pues es para nosotros totalmente viable. Cuando nosotros hablamos de profetas, estamos hablando de hombres y mujeres que conocen los caminos de Dios. Dios se los notifica como se los notificó a Moisés. La palabra del Señor nos habla a nosotros que el pueblo estaba pendiente de sus obras, pero Moisés pendiente de sus caminos. Eso es un rasgo profético. Es gente que sabe esperar a que Dios le hable, a que Dios se revele, sabe esperar a que Dios juzgue una situación. Él sabe esperar o ella sabe esperar. En el Salmo 130, verso 6, dice: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los profetas entonces ayudan a llevar a cabo los planes de Dios a través de su oración, a través de su enseñanza y a través, obviamente, de la profecía. Profetas son las herramientas más comunes en lo que se refiere a la activación de los santos. Esta es una tarea muy propia de ese oficio. A ellos y a ellas les mueve la inspiración, porque antes de pensar y de hablar, Dios sopló sobre ellos, sopló dentro de esos vasos, de tal manera que es muy frecuente que los profetas hablen bajo
y directamente bajo inspiración. Muy difícilmente los profetas se detienen. Son clásicos venciobstáculos. Es gente resistente. Eso lo produce el estar en la presencia de Dios. Son seres fervientes como llamas, gente ardiente. Parte del sistema de detección del cielo, me gusta llamarlos así. Su discernimiento es minucioso y es certero, tanto que la palabra discernimiento en griego describe al que discierne como uno con ojos de juez que evalúa los elementos para hallar la verdad. Son parte del sistema, dije, de detección del cielo. Detectan lo bueno, detectan lo malo, detectan lo que es superficial, lo que es falso, detectan lo que es real. Ezequiel capítulo 47 es un capítulo que todos nosotros manejamos bastante y nos habla de alguien con una vara de medir. ¿Y qué es lo que tiene que medir? Tiene que medir dimensiones de profundidad. Ese es el rasgo de que estamos hablando. Cuando hablamos también del capítulo 40, también del libro de Ezequiel, nos vamos a encontrar que hay una caña de medir y la orden es medir fuera de la casa. Se refiere a la casa de Dios, al templo. Medir fuera de la casa el espesor del muro. Pienso que usted entiende que muro tiene que ver con protección, y es ordenado que con una caña se mida fuera de la casa de Dios el espesor del muro, pero también hay otra caña, y que con esa caña se tiene que medir la altura de ese muro. Cuando nosotros hablamos entonces de profetas, estamos hablando de gente que puede detectar, que puede discernir, que puede realizar esas mediciones para darse cuenta en qué condición se encuentra un pueblo, en qué condición se encuentra una nación. En este caso era la nación de Dios. Perseverante en la oración el profeta, definitivamente, porque comprende que si no persevera en la oración, no tiene que decir al pueblo, ni a las gentes, ni a las naciones de parte de Dios. Persevera en la oración, siempre vive expectante, en un sentido positivo. Es absolutamente espontáneo. El profeta es sensible al ámbito espiritual. Es un romperrutinas. Cuando las cosas están muy programadas, se hacen siempre de la misma manera, hay una incomodidad, porque el Espíritu Santo no es así. De tal manera que ellos tienen esa tendencia no a romper el orden, sino a romper las rutinas. Algo importantísimo de todo lo que yo vengo diciéndole es que cuando estamos frente a un profeta, vamos a estar al frente de alguien que reconoce a Jezabel donde quiera que está asomándose o donde quiera que está tomando participación. Los profetas tienen celo y tienen pasión. Por esa razón, algunas veces usted va a tildar a un profeta de tajante, de radical. Y en realidad, mi amado, no es un error. Son tajantes, son radicales, son firmes, siempre están de la misma manera, extremadamente sinceros son los profetas. Fíjese que en Isaías capítulo 50 y el versículo 7 se nos habla acerca de una figura, el pedernal. Es una pieza de roca absolutamente firme, prácticamente inamovible, donde no hay variación. Esto no solamente describe a nuestro Dios, sino que también describe el carácter del profeta. En el verso 7 de Isaías 50 leemos que dice: porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Eso es un profeta. Los profetas, por ejemplo, como en el caso de Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y esperaré a ver qué se me dirá tocante a mi queja. Él está esperando de manera firme, sólidamente establecido, hasta que reciba una palabra. Por eso decíamos hace un rato que sabe esperar el profeta, y ahora que es firme absolutamente, casi inamovible.
el profeta desafía y se opone a la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo siempre va a reñir con lo que Dios está tratando de llevar hacia adelante. Entonces nosotros leemos que dice la palabra: perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Esto lo dice Isaías también. Cuando nosotros estamos ante un profeta clama contra lo que es abominable. Siempre lo vamos a ver incómodo con todo aquello que se presenta, que es en contra de lo que Dios quiere llevar adelante, de lo que Dios previamente ha establecido. Cuando nosotros tenemos un profeta al frente, nos vamos a dar cuenta que es alguien que continuamente está detectando la idolatría en todas sus formas y expone la idolatría. Expone también las pequeñas zorras, aquellas cosas que con sutileza se van metiendo dentro del pueblo del Señor y, ¿por qué no?, también dentro de la nación. Exponen también todo aquello que Dios reprueba. Mencione usted algo que Dios reprueba y el profeta no podrá estar jamás contento ni tranquilo con respecto a la práctica de esas cosas. Expone los seductores de la época, porque en este tiempo hay gente que endulce el oído del pueblo de Dios, sobre todo de aquellas personas que no tienen un buen fundamento y perfectamente les pueden desviar, pero el profeta identifica a estos seductores de esta época y los expone. Siempre ha sido así. El profeta expone lo que está oculto y expone también la hipocresía donde quiera que se manifiesta. Note entonces que con cada uno de estos rasgos nosotros vamos entendiendo, vamos enriqueciendo cuál es nuestra participación de acuerdo a nuestro llamado. Cuando hablamos de profetas, los profetas desafían a los que dicen ser pueblo de Dios, pero no andan de acuerdo a los caminos de Dios, sino por el contrario, están siempre pervirtiendo sus caminos, pervirtiendo sus casas, dejando entrar a sus casas lo que no tiene que estar en ese lugar. Los profetas se mueven dentro de altos estándares de consagración. Cuando nosotros leemos algo como el Salmo 74 y verso 9, dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Aquí nos estamos leyendo en la primera línea: no vemos ya nuestras señales. Es una referencia a no estar viendo profetas que indiquen hacia dónde vamos, que indique cuánto falta para que termine determinado proceso en el que nosotros estamos metidos. Sencillamente los profetas tienen una dirección de Dios tan clara y precisa cuando están en el secreto de Dios, que son como señales. Los profetas son literalmente estandartes que alzan la verdad presente. Por esa razón nosotros hemos leído acerca de que uno de los nombres de Dios es Nisi y se traduce bandera o estandarte, pero también Nisi tiene otra traducción y es aquello que guía y sopla las velas de una embarcación hasta un lugar seguro. Esto lo he dicho en otras ocasiones. Así que los profetas están levantándose como estandartes con su mensaje, no ellos, con su mensaje, la verdad presente, lo que Dios está diciendo ahora en cada época de la vida de la iglesia del Señor y de la nación. Y al alzarse están permitiendo que el Espíritu de Dios comience a poner en movimiento esas palabras para que graviten, para que el pueblo las tome y para que Dios pueda hacer algo en esas regiones. Los profetas quieren de corazón que la gente experimente a Dios. Por esa razón ellos se paran en la brecha clamando por la gente para que esa gente pueda experimentar a Dios. Ellos buscan continuamente diferentes ríos del Espíritu que se estén moviendo para impactar al pueblo de Dios. Ellos son capaces y constantemente de cavar los pozos para extraer aquello que por herencia le pertenece al pueblo de Dios. Los profetas son personas que siempre están en la tarea de reconstrucción de altares, porque saben que de esa manera van a atraer a Dios hasta donde el pueblo se encuentra, ya que el pueblo no es tan asiduo de llegar hasta donde Dios se encuentra y ellos sí.
Ellos son reconstructores de muros. Ellos constantemente van a estar involucrados con todo mover de intercesión por la nación y por el pueblo de Dios, también por aquellos que tienen que ser alcanzados. Son reparadores de portillos. Todo aquello que cayó en desuso, todo aquello que en algún momento tuvo una gloria y en este momento esa gloria no está brillando, ellos dicen: esto hay que ponerlo en orden para que la gloria regrese en la dimensión en que se perdió. Ellos son también aquellos que abren camino. ¿De qué manera abren camino? Al estar en la presencia de Dios, al recibir la inspiración, al permitir que el Espíritu de Dios sople dentro de ellos, ellos pueden anunciar lo que Dios está planeando hacer, y de esa manera, a partir de la declaración de su palabra, se abren caminos para todo aquel que inclina su oído a esa palabra y les escucha. Cuando nosotros hablamos de profetas verdaderos, los profetas verdaderos son voz al remanente de Dios. Usted sabe, el remanente de Dios, la gente que siempre busca, siempre halla, siempre está estudiando la palabra, siempre queriendo saber cuál es el próximo paso que tiene que dar. Ese que no se contamina con nada, que cuando tiene alguna situación difícil corre en arrepentimiento a limpiarse, que tiene terror de manchar sus vestidos. Esa gente que es el remanente, esa gente recibe la voz de Dios a través de los profetas. Los profetas ven lo que otros no ven, y eso es importantísimo en el pueblo de Dios y en una nación, porque si hay por lo menos uno que vea y advierta, pues entonces tendremos la oportunidad de rectificar a tiempo de pronto el camino que llevamos. En medio de la nada, mis hermanos, esa es una particularidad del profeta. Ellos ven progreso y cambio, y la gente se vuelve a ver porque no hay ningún indicio humano de que pueda haber en ese momento un progreso y un cambio. Pero resulta ser que el profeta tiene unos ojos alineados a los ojos de Dios que le permiten ver el progreso y el cambio que se va a presentar. Realmente marchan en otro tiempo, porque mientras la gente está casi pendiente del reloj, del calendario y también de lo que se está diciendo en el aquí y en el ahora, el profeta realmente está atiempado con lo que Dios dice que quiere hacer en esos momentos. En el tiempo de lo que no ha sucedido, porque para ellos ya es. Los profetas viven en un tiempo de lo que no ha sucedido, porque para ellos ya es. Para el profeta verdadero, desde que Dios lo dijo, se da por un hecho. Y entramos entonces a vivir en esa dimensión, porque de otra manera, ¿quién va a parir esa dimensión para el resto de las personas? Note usted, por favor, el evento del Carmelo, un evento tan repetitivo y a la vez que nunca dejamos nosotros de extraer de allí una riqueza cada vez que lo traemos a colación. Este hombre de Dios se inclina, se pone en esa posición, clama al Señor postrado, rostro en tierra, para parir algo que ya oyó, algo que ya él vio, algo que ya está metido él en el tiempo, pero que todavía no alcanzó a Israel. De esa manera es que podemos decir que mientras otros viven en otro tiempo, el profeta vive en el tiempo de lo que Dios dijo que ya es, porque tienen la capacidad dada por Dios también de aceptar como un hecho lo que oyeron de parte de Dios. Es por eso que usted encontrará el común denominador de los profetas de Dios, que viven en el secreto de Dios, hablando paz para su pueblo, hablando que el bien sigue, hablando que en medio de, hablando que por encima de la tormenta, hablando de que atravesaremos todo desierto, hablando que no se ha terminado el trabajo y que tampoco se ha terminado el poder de Dios para ayudarnos a realizarlo. El profeta experimenta un fuerte llamado a arrancar lo que Dios no plantó. Eso usted lo va a encontrar en muchas partes, pero en Mateo 15:13 está concretamente: arrancar lo que Dios no plantó. Él arremete contra el engaño del enemigo que se produce o que se practica sobre los escogidos, y los conduce entonces a la recuperación de su identidad, que eso hay gente que lo pasa por alto, pero hay demasiado problema por la falta de identidad de la gente. El profeta oye la voz del Padre en todo momento ordenando: traigan para ellos el mejor vestido, traigan el anillo, traigan el nuevo calzado y hagamos una fiesta, porque no empezó nada, simplemente llegó, pero ya mi hijo ha sido recuperado porque estaba muerto y ahora vive.
Es común el llamado profético a la iglesia, en la iglesia, abogando por todas las situaciones que están faltando en la iglesia, pero también presionando a la iglesia de alguna manera para que se vuelvan a Dios. Usted se acuerda en el libro de Isaías diciendo: despierta, despierta, ahorita mismo yo le pongo iglesia, vístete de poder, suelta las ataduras de tu cuello, no camines como cautiva. Dios los usa a los profetas para guiar a la gente a su deber, a su destino. Dios usa a los profetas para que se vuelvan del camino los hombres, las mujeres que están perdidas, las naciones también. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 19 del 15 al 16 y luego el 18. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Hasta aquí mi participación. Déjeme recorrer ese momento. Elías estaba con la idea de retirarse de este mundo, pero Dios le envía una instrucción y también lo reconforta. Y no es solamente para que él sea reconfortado, sino para que termine su tarea. Así que la indicación es a quién tiene que ungir por rey, a quién tiene que ungirse por próximo profeta, y todo lo que usted y yo sabemos que eso envuelve, que es tiempo de preparación. De esa manera, pues entonces nosotros vemos al profeta llevando a las personas a que se apropien de su llamado, de su deber, y que se redirijan a su destino. Dios tiene algo maravilloso para el pueblo a través de ti, profeta de Dios. El pueblo hace 3 décadas no contaba contigo y con tu trabajo. Pero ahora, hasta que Cristo venga, nosotros vamos a estar aquí para traer al pueblo frescura, para traer al pueblo ánimo, para traer al pueblo, sí como no, alineación constante, porque hay una tendencia a desviarse. Pero también los arroparemos con la cobertura del Señor, los instruiremos con las palabras del Señor frescas, salidas del trono de Dios, y ellos podrán encontrar el camino a donde tienen que llegar. Mi amado y mi amada, yo quiero orar por usted en este momento. Cierre sus ojos si usted quiere, ahí donde se encuentra. Usted y yo estamos encargados en esta tierra de buscar el rostro de Dios en todo tiempo. Estamos encargados de velar por mantener los cielos abiertos, porque cuando los cielos están abiertos, la revelación desciende. Y si la revelación desciende, los oídos que no oyen comenzarán a oír. Si la revelación desciende, los ojos que no ven y los entendimientos que están bloqueados comenzarán a experimentar fuertes accesos de luz. Los corazones que están endurecidos comenzarán a ser suavizados, y pueblos, personas, familias y aún naciones, lo creo positivamente, empezarán a volverse a Dios. Tendrán un reencuentro con ese Dios que los creó y que también los ha destinado para tener un buen final. Bendigo tu nombre, Señor, sobre cada uno. Bendigo, Señor, esos vasos, Dios mío, que tienen acceso y tendrán cada vez más acceso a la revelación que está viniendo fresca para esta época, porque no dejarás a tu pueblo desprovisto de estrategias y respuestas, sino que lo enviarás a través de los profetas. No habrá, Señor, incertidumbre, porque tú, mi Dios, compartirás todo como está escrito con los profetas, y los profetas lo dejarán conocer al pueblo, y el pueblo, Señor, podrá volverse a ti, podrá
hacer los cambios necesarios y podrá entrar en tareas específicas por las que tú, Señor, les estás esperando. En el nombre de Jesús oro para que tu corazón sea santificado, para que vengan fuertes ansias de buscar su rostro, fuertes ansias de entregarte más aún, fuertes ansias de rendirte al Espíritu de Dios. Que la inspiración no falte en la vida tuya, en el nombre de Jesús. Que siempre, en todo momento, puedas experimentar cómo el Espíritu de Dios verdaderamente te mueve. No solo que te habla, sino que también te mueve. Que puedas vivir entonces en esa paz y en esa calma de que Dios está dejando conocer sus palabras a su pueblo por intermedio de ti. Y que puedas sentirte privilegiado de ser un mediador en este tiempo entre el Dios Todopoderoso y su pueblo. En el nombre de Jesús te bendigo ahora y te doy gracias por este tiempo de atención.